Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al podcast Joterismos. Como siempre queremos agradecer a Radio Nopal por recibirnos en su espacio y permitirnos grabar y transmitir desde esta cabina. Comentarles que tendremos un ajuste en nuestro horario y a partir del día de hoy durará nuestro programa 1 hora. Así que recordarles que nos pueden escuchar en vivo el segundo y cuarto martes de cada mes en radionopal.com y en este nuevo horario de 4 a 5 p.m. o escuchar la versión corta en nuestros canales de YouTube y Spotify. Pues bueno, antes de iniciar el programa de hoy con el tema que tenemos pensado, que es la enfermedad y los cuidados, saludar a la distancia a mi querida amiga Emal Brunel, quien no nos va a poder acompañar el día de hoy y a quien vamos a extrañar en esta conversación, y esperando, para no perder la costumbre, a Ferca, que en unos minutos se unirá conmigo en esta cabina. Entonces, pues sin más, agradecerles a quienes nos estén escuchando y nos han seguido durante estos episodios, que ya son 12, 13 episodios, no tengo ahorita bien la cuenta, pero bueno, agradecerles a todos por su acompañamiento y escucha. Y el día de hoy tenemos pensado hablar sobre la enfermedad y los cuidados, que no es en realidad tampoco un tema tan sencillo y fácil, pero bueno, si bien en realidad cualquiera de nosotros puede enfermar, el contexto de cada uno de nosotros es pieza clave para sobrellevar la enfermedad. Por ejemplo, el acceso a un diagnóstico oportuno, a un tratamiento o a contar con los recursos materiales y económicos, así como tener o no una red de apoyo y sobre todo a acceder a cuidados, pues marca la diferencia entre cada caso, ¿no? Esto hace que la enfermedad, si bien cualquiera la puede padecer, nadie la vive de la misma forma. Esto hace en este sentido que la enfermedad sea una suerte de marcaje singular. ¿Es la enfermedad y los cuidados una cuestión meramente individual? ¿Qué especificidades habría que considerar en el caso de la población LGBTIQ+? ¿Cuáles son los principales retos y problemáticas que habría que atender en el caso de la enfermedad y de los cuidados? Hablar de enfermedad y de cuidados hablar de enfermedad y de cuidados ya de por sí es un tema complejo, como lo había anunciado, porque está atravesado por un montón de elementos y aspectos que en muchas ocasiones, si no en la mayoría, nos rebasan. Se juegan factores que en ocasiones están más en el registro de los afectos, de las emociones, la subjetividad, y por otro lado se encuentran insertados dentro de una estructura y un sistema de poder que van más allá de nosotros en un sentido individual. Me pregunto si en realidad, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedad y de cuidados, tendríamos que hablar meramente en un sentido individual, o más bien hace falta una suerte de un pensamiento más complejo para poder pensar la enfermedad y los cuidados de una manera más colectiva, ¿no? En términos más sociales. ¿Quién se hace cargo de su enfermedad? ¿Se hace cargo la sociedad? ¿En conjunto la familia? ¿O en realidad es un asunto meramente individual? Que si bien podemos ver en el discurso de hoy en día que casi todo pues cae en una suerte de responsabilidad al sujeto, ¿no? Es decir, la enfermedad, por así decirlo, tiene una suerte como de responsabilidad propia en el sujeto que enferma, ¿no? Se enferma porque no se cuidó, se enferma porque no siguió lo que se le había dicho que tenía que seguir, en fin. Para seguir con este tema, y en estos días, a propósito de pensar de qué íbamos, o cómo íbamos más bien a elaborar este asunto, recordé que tenía un libro que no había ni abierto y que me di a la tarea de en ese momento abrir y comenzar a leer. Y quiero hacerles una primera recomendación porque me ha parecido ahorita, hasta donde he avanzado en la lectura, un texto sumamente importante. Y la autora se llama Anne Boyer y el texto se llama Desmorir
una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista. Y quisiera abrir parte de esta conversación con una cita de este libro que creo que puede un tanto englobar la problemática a la que me refiero o nos referimos cuando queremos hablar de enfermedad y cuidados. Cito: la enfermedad nunca es neutra, el tratamiento nunca está libre de ideología, la mortalidad nunca está exenta de política. Para mí, cuando di con esta cita en un texto que además tengo que decirles está lleno de una suerte de metáforas, porque creo y me hace pensar que no hay manera de abordar la enfermedad si no es a través de la metáfora, ¿no? Es decir, hay algo de la enfermedad que toca lo real, que sin duda requiere que podamos hacer un ejercicio metafórico, ¿no? Es decir, poder elaborar ese malestar que no es cualquier malestar, ¿no? Es decir, no estamos hablando meramente de un malestar subjetivo, que si bien un malestar subjetivo es importante y hay que darle lugar, cuando hablamos de enfermedad estamos hablando también de que hay la afectación a un cuerpo, por así decirlo, real, ¿no? Material. Es decir, no es lo mismo padecer el desamor de alguien, por ponerlo un poco en temas banales, que padecer, por ejemplo, una enfermedad crónico-degenerativa o un diagnóstico de cáncer o, por ejemplo, un diagnóstico de VIH. Por otro lado, también habría que subrayar, que me parece importante y ahora mismo lo pienso, que la enfermedad también tiene una cuestión histórica, ¿no? Es decir, no es lo mismo hoy en día hablar de VIH que hace 30, 40, 50 años. No es lo mismo hablar hoy en día de cáncer o otro tipo de enfermedades. Además, han aparecido nuevas enfermedades. O, por ejemplo, pienso en el COVID mismo, ¿no? No es lo mismo hablar de, qué sé yo, una gripe que antes le da a cualquiera, que hoy en día te dé COVID, ¿no? Es decir, en ese sentido podemos pensar que la enfermedad también responde a un contexto histórico. Y un poco abro la pregunta si también responde a un contexto político, que no habría que dejarlo de lado, ¿no? Que eso es importante. Y por eso recurro nuevamente a esta frase, a esta oración a esta cita de Anne Boyer sobre el libro Desmorir, porque ella lo primero que enuncia es que la enfermedad nunca es neutra, ¿no? Es decir, hay la idea de que cuando enfermamos, bueno, cualquiera puede enfermar, ¿no? Y parece ser que, vivir una enfermedad a lo mejor podría pensarse como una suerte de experiencia única, y bueno, sabemos que no es así. Por otro lado, ella luego habla de que el tratamiento, ¿no? Que es algo que no se puede dejar de lado cuando hablamos de enfermedad, nunca está libre de ideología. Y esto me parece sumamente importante porque aquí podemos, por otro lado, empezar a pensar en todo lo que involucra el tema de la enfermedad. No solo el tema de los cuidados, sino en específico el tema de la enfermedad. Y por último, pensar en esto, en lo que finaliza su cita, que es: la mortalidad nunca está exenta de política, ¿no? En ese sentido, pensar que, o más bien en ese sentido, la enfermedad, algo que toca, algo que dificulta el hablar de ello, es que pues toca algo que tiene que ver con lo real, que es la cuestión de la muerte, ¿no? Es decir, esta cuestión a lo mejor o campo de dualidad entre vida y muerte, que en realidad pues a cualquiera nos cuesta trabajo a veces elaborar, o pasamos de largo conforme tenemos a lo mejor menos edad y se nos hace más sencillo todo, y conforme vamos adquiriendo más edad con el tiempo, bueno, la presencia de enfermedades, de malestares, de la misma muerte se hace más presente. Entonces,
Antes de seguir con el tema, quiero darle la bienvenida a mi amiga Ferca, que se acaba de sumar el día de hoy. Y solo, bueno, pues preguntarle cómo está, además de corriendo un poco y está agotada seguramente. Pero bueno, nada, Ferca, bienvenida. Hola, muchas gracias, Roy. Pues estoy bastante bien, como dices, acalorada, pero muy emocionada por esta charla que vamos a tener acerca de este tema tan importante como son los cuidados, sobre todo pues en tiempos de enfermedad. Les comentaba a quienes nos escuchan que, porque inicié con esta recomendación del libro de Anne Boyer, Desmorir, y una cita que me encontré que me pareció que resumía o sintetizaba parte de la problemática y que yo te lo voy a aventar para que pienses un poco también sobre eso. Y voy a volver a repetir la cita. Parece que quiero que se la aprendan, pero la cita dice: la enfermedad nunca es neutra. El tratamiento nunca está libre de ideología y la mortalidad nunca está exenta de política. Y bueno, iniciaba este programa comentándole a quien nos escucha que justo me parece que el tema se hace complejo porque toca matices y toca registros que no necesariamente pasan por la razón, ¿no? O por esa cuestión que tenemos como de la estadística pura o del control o de la solución definitiva, sino que además está atravesada por un registro en lo emocional, en el afecto, en lo subjetivo, en el inconsciente. Les decía también que en realidad pues hablar de enfermedad, por ejemplo, es hablar también de algo que toca lo real, es decir, un cuerpo material. No estamos hablando solo de un padecimiento, qué sé yo, de un desamor o de perdí el trabajo, aunque son cosas que pueden padecerse y uno no le va a quitar valor, ¿no?, a eso. Es decir, ese padecimiento no es lo mismo a lo mejor alguien que está atravesando una situación con un cáncer, ¿no?, un diagnóstico de cáncer o cualquier otro padecimiento, a lo mejor crónico, degenerativo o alguna enfermedad que con el tiempo hace una cuestión un tanto discapacitante del sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la complejidad, creo yo, del tema sobre la enfermedad y los cuidados. Y también algo que pensaba, que lo voy a dejar un tanto también en la mesa, es el tema de los cuidados, porque el tema de los cuidados en realidad pensaba, es decir, creo que los cuidados se encuentran en un montón de esferas en nuestra vida, ¿no? Y además hay muchos cuidados que pasamos de largo, que no damos cuenta de ellos porque a lo mejor otras personas los hacen, porque son cuestiones que además muchas veces caen en un solo, ¿cómo decirlo? En un solo espacio, ¿no? Muchas veces se dejan los cuidados, sobre todo a las mujeres, ¿no? O quedan los cuidados en el hogar. Y en ese sentido, no, o sea, pasamos por alto un montón de cosas que alguien más hace. Y que como las vemos resueltas, pues ni en nuestro registro está, ¿no? Pero en la cuestión de la enfermedad me parece que se hace más visible la dependencia, creo que a eso quiero llegar, la dependencia al otro. Y creo que ahí se juega entre la enfermedad y los cuidados la cuestión no solo de la dependencia, sino también pensaba de la cuestión de la autonomía de un sujeto, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a ir trayendo casos de experiencia propia poco a poco, pero por ejemplo, yo he vivido cuestiones que tienen que ver con cuidados y enfermedad muy cerca de mi familia, y ahorita estoy atravesando un panorama cercano a ello, y el día de ayer, ¿no?, contemplaba una escena familiar en la que en realidad me preguntaba un tanto por eso, justo por un lado por la cuestión de la autonomía del sujeto y por otro lado por la cuestión de la dependencia al otro, ¿no?, que se hace más marcada. Porque yo decía, bueno, ¿en qué momento, no, el sujeto enfermo, no sé si podamos decirlo así, el sujeto enfermo, deja de ser sujeto, ¿no?, y queda totalmente sujetado, lo voy a llamar así, a otra persona, ¿no? Y en ese sentido,
otro elemento que hace complejo el tema es que cuando hablamos de enfermedad y de un sujeto enfermo, por así ponerle en este momento, no podemos hablar solo de él sin pensar en la persona además que cuida, ¿no? Que es también todo un tema a pensar. Es decir, en esta escena que no escribo del todo porque es una escena un poco más íntima, pero es decir, en esta escena justo veía a la persona que cuidaba, ¿no? Totalmente volcada al cuidado de la persona enferma, ¿no? O sea, es decir, hay un momento en el que pareciera que, voy a atreverme a decir lo siguiente, como que los cuerpos dejaran de ser dos y se fusionaran en una suerte de dinámica en la que el cuerpo, entre comillas, sano, atiende al cuerpo enfermo. Y ahí la línea, ¿no? Entre, pues podemos decir hasta los deseos, se vuelve súper delgada y a mí me resulta, a ver, no solamente interesante, sino me disloca en un sentido de afectación, ¿saben? O sea, es decir, justo por eso mencionaba el tema de la cuestión de los afectos, de los sentimientos, las emociones, ¿no? O sea, es decir, esto que se mueve en otro registro que a veces cuesta trabajo elaborar en palabra. Y bueno, ahí decía yo, bueno, ¿en qué momento se puede lograr que tanto la persona que se encuentra enferma y requiriendo de un cuidado pueda conservar su autonomía, ¿no? Y por otro lado pensaba, ¿en qué momento la persona que cuida puede también conservar, por un lado, su propia autonomía, pero por otro lado, no enfermar con la persona, ¿no? O sea, decir, no desgastarse. En este texto de Anne Boyer, justo ella elabora una suerte de, pues no solo es un ensayo autobiográfico de su pasar por un diagnóstico de cáncer de mama, sino creo yo que elabora además una crítica fuerte a lo que implica pensar la enfermedad en un mundo capitalista, ¿no? Y yo sumaría, porque hace un montón de guiños y señalamientos y trae mucho a la cuestión de los cuidados, también traía acá a pensar la cuestión de los cuidados en un mundo capitalista, ¿no? Pero no sé qué te viene a la mente, porque esto es una conversación, no un monólogo, y no sé qué quieras como sumar a este intercambio en la medida de que vamos avanzando, Ferka. Sí, bueno, antes de pasar a esta etapa que me parece fundamental, que mencionas, Roy, acerca de los cuidados dentro del mundo capitalista, a mí me parece que es sumamente relevante indicar que la experiencia tanto de la enfermedad como de los cuidados no necesariamente tienen que ser cuando ya existe una enfermedad, también existe toda una dimensión de la prevención. Y como dices, hay un componente de género particular en la experiencia de los cuidados, pero digamos que tanto la experiencia de la enfermedad como de cuidados pues tiene varias capas o dimensiones que vale la pena como discernir, ¿no? Por un lado me parece que tú decías, es que justo pues sin hacer menos todas estas otras experiencias de dolor psíquico, de duelo, por ejemplo, pues a partir de pérdidas que tienen que ver justamente con toda esta idea de, bueno, pues que evidentemente en un mundo cambiante todo es móvil y bueno, pues evidentemente hay momentos en donde ya no se tiene una cierta presencia, pues que se desearía prolongar en el tiempo, ya sea porque quizá es algo que disfrutamos, la compañía de un ser amado, por ejemplo. La diferencia con la cuestión de la enfermedad en particular, y por qué también los cuidados en la enfermedad son sumamente importantes, es porque justamente, bueno, pues tenemos vivimos en un mundo y experimentamos este mundo pues en primera persona, ¿no? Uh-huh. Y por eso es muy importante, por ejemplo, para la filosofía, toda esta cuestión acerca de la muerte, ¿no? La vida y la muerte, porque pues en la muerte lo que sabemos de esa última experiencia de la vida,
pues es que ahí se acaba el mundo para nosotras, ¿no? O sea, justamente en la muerte es, digamos, que nuestra última experiencia y de ahí pues ya no hay más. Entonces, ¿qué pasa? Que hay siempre esta suerte de, híjole, o sea, podemos, incluso parece que no, y es importante siempre recordarlo, en los duelos parece que no hay vida después de esa pérdida, pero en la pérdida de sí realmente ya no hay vida después de nuestra propia pérdida para nosotros, ¿no? Claro. Hablando de una experiencia en primera persona. Entonces, pues eso se hace mucho más dramático con una parte particular de nuestra vida, es que pues no, toda nuestra experiencia y lo que somos pues está encarnada, ¿no? Es decir, tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo, pues, al igual que todas las cosas que hay en este mundo, pues se desgasta. Entonces, evidentemente, hemos notado el desgaste de nuestro cuerpo. No sé si lo has notado personalmente, ya no es lo mismo, pues, los 20 que los 10, los 30 que los 20, los 40 que los 30, y así, ¿no? Y entonces, justamente pensando en que justo nuestra mortalidad y este dejar de estar aquí en este mundo, pues está anclado a un cierto cuerpo que evidentemente, pues sin cuerpo no habría existencia ni vida, y también nuestro cuerpo nos genera la posibilidad de experimentar una serie infinita de sensaciones y de experiencias, pero sabemos que por el cuerpo es que también podemos, pues justamente pues perecer, ¿no? Morir. Y en ese sentido, la experiencia de la vejez es un constante recordatorio de que nuestro cuerpo no es eterno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad? En la enfermedad a mí me parece que ocurre a lo largo de toda la vida, porque potencialmente podemos morir en cualquier momento. La enfermedad agrava esta experiencia y la hace muy cercana. Es decir, potencialmente podemos justamente morir, ¿no? O sea, y no es que estemos todo el tiempo recordando eso. Si lo recordamos constantemente es que tenemos un serio caso de salud mental y hay que atenderse, pero eventualmente, bueno, sabemos que vamos a morir, pero no es algo que está tan presente en nuestra vida hasta que llega una enfermedad. Eso, estamos muy desocupados y estamos pensando nada más en ello. ¿no? Pero justamente esa es una capa como muy importante, sobre todo también por otra, voy a agregar como una capa más porque te digo que es un fenómeno muy, muy complejo. Y es que justamente también hemos encontrado como, bueno, tú lo dices muy bien, esta idea y preguntas, ¿en qué momento generamos esta, pues, dependencia que idealmente tendría que ser una interdependencia, ¿no? De los cuerpos. Pues a mí me parecería que desde el momento en el que existimos y venimos a este mundo, ¿no? Porque nuestros cuerpos, la vida de nuestros cuerpos, eso que es tan valioso y a partir del cual experimentamos el mundo, si bien es algo muy personal y en primera persona y por eso la mortalidad es un tema complejo, también es algo que no se puede dar sin una red de apoyo. O sea, el poder conservar los cuerpos, el poder conservarlos en plenitud y lo más sanos posibles, es algo que se logra con el apoyo de todas, todos, todes, de un montón de circunstancias, de condiciones materiales. A veces nos olvidamos de eso, pero hay ciertas labores que son las labores, pues, del trabajo, pues, doméstico, de cuidados, de conservación de la vida, que nos recuerdan constantemente que el estar vivos y vivas es una cosa colectiva y es una cosa de un esfuerzo diario, es un esfuerzo colectivo diario. Pues es, por ejemplo, cocinar para comer, ¿no? Es una cosa de, bueno, pues la gente que de repente el plato aparece por sí mismo y no tiene tiempo de pensar justamente todo eso, bueno, habría que pensar qué condiciones históricas y materiales posibilitan eso, pero siempre, siempre es necesario que alguien cocine. Es necesario que alguien lave los platos, ¿no? Y esa comida también es necesario que alguien la produzca. Entonces,
todo bueno, también que el aire no esté contaminado en cierto sentido, que pueda ser respirable, pues para eso es necesario justamente de otros. Y incluso los árboles, ¿no? A veces nos olvida que, pues el aire no está limpio porque sí, hay todo un proceso en donde el árbol es parte, ¿no? Entonces, la vida se sostiene en colectivo. Entonces, es importante eso, porque justamente nos da miedo a veces la muerte. Y por eso es que la enfermedad es un recordatorio inminente de que es posible en cada momento. Pero también aparece la cultura como este gran, como dispositivo, metadispositivo, digamos, un gran abarcador de muchos dispositivos, que justamente lo que hace es pues enseñarnos a que hay ciertas gratificaciones particulares en la idea del sacrificio, ¿no? Que es como todo un tema antropológico. Y entonces es justamente nosotros muchas veces, digamos, donamos u ofrendamos nuestro trabajo e incluso de manera radical a veces nuestra propia vida. Y puede ser no en un acto heroico concreto, sino en el día a día. También podemos estar dándole sentido a nuestra vida, ofrendando nuestro trabajo por un bien mayor. Y qué mejor bien mayor encontró también la cultura que el amor hacia la otredad. O sea, tenemos como muy interiorizado y es algo gratificante que hemos aprendido por la cultura a considerar gratificante el poder justamente considerar que esta vida que tenemos es una vida que solo vale la pena cuando están los seres amados. Entonces, eso es una cosa como muy importante porque justamente así se refuerzan los lazos de interdependencia que posibilitan la vida, pero también eso posibilita esta conexión entre enfermedad y cuidado de la enfermedad. Cuando decidimos cuidar a alguien es porque esa persona, y cuando no es una cuestión forzada, porque también existen toda una serie de mecanismos culturales que, insisto, ahorita que hablemos del capitalismo podemos como irlo pensando. Pero digamos que cuando por propia voluntad decidimos cuidar a una otredad enferma, es quizá porque nos sentiríamos como que algo se pierde de ese mundo si no estuviera esa persona ahí. Entonces como que agarramos esa mortalidad de la otra persona como nuestra y eso es lo que genera esa relación que dices tú, es que parecería que ya hay una especie de amalgama o alguna especie de tejido en donde justamente pues ya no se puede discernir. Lo que no se puede discernir es ese gran valor de la vida. Cuando amamos tanto a alguien en particular como para cuidarlo, cuidarle en ese momento específico, es porque algo en nosotros ya no está discerniendo y es algo positivo, pero también negativo, si lo quieres ver como con esa otra cara, ya no estamos considerando que la vida valga la pena si no está esa persona, ¿no? Entonces, pues eso es complicado porque al final y de manera irreductible sí podemos vivir sin esa persona y sin embargo somos capaces de sacrificar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo por esa persona. Es algo como muy valioso, culturalmente muy potente, pero justamente de eso, y esa es en una capa muy personal y existencial de la cuestión, pero en esa misma capa, como tú lo dices, y lo dice el libro que tú nos recomiendas de Anne Boyer, no es neutra la manera en la que experimentamos, porque justamente esa apertura hacia la otredad y esa premura por la finitud tanto propia como de la otredad genera las condiciones para que ciertos sistemas de poder hegemónicos puedan generar de ahí pues ciertas consecuencias para sus propios intereses o de ciertos grupos, ¿no? Y ahí es en donde entra
tanto el capitalismo como las formas particulares de cuidado dentro del capitalismo que están necesariamente racializadas y generizadas. Entonces, bueno, pues nada más quería como apuntar todo eso, lo importante, y pues ahora te quiero preguntar qué otra cosa porque piensas. Justo, digo, esta cuestión que señalas que me parece interesantísima, que tiene que ver con la cuestión del amor, ¿no? Es el pretexto ideal como para invisibilizar un montón de desigualdades, ¿no? O de trabajos no remunerados, o de condiciones a veces totalmente pues precarias, o en ocasiones hasta de una suerte de culpa, ¿no? Pienso ahora, porque a veces, un elemento que hace que esto se vuelva una suerte de bomba de tiempo, ¿no? En esta cuestión como dual entre enfermedad y cuidados, es la cuestión de la culpa. Es decir, ¿qué sucede con toda esa experiencia previa, cercana a tu familiar, ser querido, conocido, amigue, qué sé yo, en donde a lo mejor no es del todo o no fue del todo una relación totalmente amorosa, ¿no? Y en realidad a lo mejor sientes una suerte de responsabilidad, de hacerte cargo, ¿no? Pero en realidad, o sea, es decir, en este discurso sobre el amor, sobre el cuidado, que hay que decirlo, también creo que habría que tener cuidado de no romantizar, ¿no? Ese trabajo que hay atrás de los cuidados, porque justo ahí es donde entra, pienso yo, la cuestión a lo mejor de no lograr encontrar a lo mejor una salida a una situación totalmente de explotación, por así decirlo, ¿no? De autoexplotación, que en realidad a veces uno se encuentra ahí, ¿no? Y al escucharte pensaba en algo que en algún momento le escuché a alguien en alguna plática, algún seminario, no recuerdo ahora bien, pero tenía que ver con el cuidado y el control. Es decir, esta persona subrayaba, y seguramente hay trabajo al respecto, que uno no puede pensar cuidado solamente, sino siempre como en una suerte de cosa dual, por así decirlo. Es decir, pensar cuidado guión control. Porque, a ver, lo pensaba en dos líneas. Por un lado, el control, pensándolo como en una suerte de relación de poder, es decir, en la medida en la que tú cuidas, tú controlas un tanto, ¿no? O sea, o pensemos, por ejemplo, un escenario de la mamá cuidando al niño pequeño. Es decir, hay un cuidado, sí, posiblemente, y en el mejor de los casos hay un cuidado amoroso, pero de una u otra manera hay también una suerte de control sobre ese pequeño, ¿no? Y hay que estar como mediando esa relación, en fin. Eventualmente podemos en otro momento hablar de esas cosas, pero por otro lado, cuando hablo de esta cosa dual entre que no sé si decir, no sé si es justa como está esto de decir dual, pero bueno, espero darme a entender. Cuidado, control. También lo pienso como en esta necesidad por tener bajo control la escena, ¿no? O sea, bajo control la escena, tener una suerte de certidumbre frente a la enfermedad, frente al contexto que se está viviendo. Porque algo que creo que hace más difícil una situación no solo de la enfermedad, sino también del cuidado, o sea, es decir, de la persona que cuida o del círculo, de la red de apoyo para la persona que está atravesando una enfermedad, creo yo es la cuestión de la incertidumbre, ¿no? De no saber bien qué es lo que tiene, de un diagnóstico oportuno, de entrar a un tratamiento, de poder acceder a él, en fin. Con esto quiero un poco adentrarme en lo que implica como dar el paso, ¿no?, a una suerte de sistema o de estructura que tiene que ver con justo la cuestión médica, los hospitales, el diagnóstico. Y hay algo interesante también del libro de Anne Boyer que tiene que ver con el lenguaje médico, ¿no? Ahí donde el lenguaje además médico es dificilísimo, ¿no? Y no porque una necesariamente sea tonta, ¿no?, sino porque, es decir, no son palabras que uno está acostumbrado a usar,
¿no? Y muy al inicio del programa yo les decía que para mí la enfermedad, que es algo que hace también Anne Boyer, creo que la enfermedad no se puede abordar sin una suerte de ejercicio metafórico, ¿no? En ese sentido, por eso traía acá lo del lenguaje médico, porque para mí el lenguaje médico justo carece de ese ejercicio metafórico, ¿no? O sea, es decir, apunta a algo concreto, apunta a números, apunta a estadísticas, apunta a palabrejas dificilísimas de aprenderse. Y uno, cuando entra en esta red de apoyo, en esta red de... ¿cómo se dice? Vaya, en todo este sistema, en toda esta matrix, por así llamarle, por un lado, tienes que desarrollar una habilidad por empezar a aprender un montón de tecnicismos, porque para mí lo que se juega ahí, pienso ahora, es que uno tiene que encontrar un lenguaje en común con el médico, ¿no? Con el sistema médico. Porque si no estás todavía más alejado, fuera de él, o sea, fuera de este control que yo decía, ¿no? O sea, es decir, la cuestión de la incertidumbre se marca más. Por otro lado, pienso, este lenguaje todo sofisticado, entre comillas, ¿no? Que además hace que al personal médico o a la figura médica, tengo que decir aquí, porque es casi que obligatorio, yo sé que no todos, pero tampoco los médicos ayudan a poder decirles, yo sé que no todos, o sea, decir, no ponen de su parte, pero lo que tengo que decir es, hay una cuestión como del ego, por así llamarle, como de una suerte de superioridad, que desplaza al sujeto enfermo, a la red de apoyo, a la persona cuidadora, a otro espacio, a otro campo, ¿no? Lo hace como ajeno a su propio malestar, a su propia enfermedad. Y bueno, de ahí también otro gran pretexto para que se establezcan, pienso yo, relaciones de poder y bueno, otro tipo de fenómenos como de, qué sé yo, discriminación, no acceso a tratamientos, bueno, pensemos en la dificultad que es hoy en día entrar al servicio de salud pública, o sea, es decir, entrar a todo un sistema en donde se ha burocratizado, ¿no? La cuestión de los cuerpos, de la salud, del bienestar, es decir, todos estos mecanismos de biopoder, diría, ¿no? Foucault. Y por otro lado, se me acaba de ir así horriblemente el hilo de lo que quería decir, pero es decir, está esta cuestión en donde además ya difícil es entrar a un sistema de salud pública porque está totalmente, ¿cómo se dirá?, armado de tal manera que uno queda fuera siempre, ¿no? Recurrir, en el mejor de los casos, porque a lo mejor si así se piensa, a un sistema de salud privada, todavía es complejo para, yo que te gusta, un 70-80% de la población. Y que en ese sentido, además, establecen una serie de también, vuelvo a decirlo, relaciones de poder y desigualdad, en muchos sentidos, a veces todavía más exageradas. Solo pensemos en los costos exorbitantes que puede costar internarte o llevar un tratamiento para una enfermedad crónico-degenerativa en una consulta privada, ¿no? Todo esto para decirte, que creo que es a donde quiero apuntar, que estos elementos, estos factores hacen que un proceso, ¿no?, de enfermedad y el proceso de cuidar esa enfermedad llegue a un punto que no es sostenible, ¿no? O sea, es decir, uno además se las tiene que hacer con la vida que sigue, ¿no? Y todo esto que estoy diciendo lo he estado diciendo también como en una suerte de cosa paralela de pensándome ahí, ¿no? O sea, es decir, les he contar rápidamente, por ejemplo, ya hace unos 12, 13 años, ahorita no tengo tal cual la fecha, por ejemplo, mi papá enfermó,
terminó siendo un cáncer y bueno, nos enfrentamos durante unos 6, 7 meses más o menos, pues a todo lo que implica eso. Por un lado, a la cuestión de la incertidumbre, que era lo que te decía, por otro lado, a sostener esa red de cuidado, ¿no? Es decir, el peso fuerte de los cuidados que recayeron en mi mamá, ¿no? Pero no es porque lo hubiéramos buscado de otra manera, sino es porque además yo tenía que atender el negocio de mi papá, ¿no? O sea, es decir, la familia nos tuvimos que ocupar de un montón de otras cosas que se hacía cargo mi papá. Y en ese sentido, pues no había manera a veces de querer estar en esos cuidados, con todo lo que implica, ¿no? Eh, es decir, yo en ese momento estaba estudiando, entonces tenía que ir por las tardes a la escuela, en las mañanas me dedicaba a trabajar y cada tanto que me tocaba iba y me quedaba en las noches con mi papá, ¿no? Y había momentos en los que saliendo de la guardia de la noche, ¿no? Me iba a cambiar y demás para ir a trabajar y luego ir a la escuela. Y a veces por la situación crítica que mi papá estuvo, que tenía en el hospital, pues en más de una ocasión nos hablaban que ya era casi inminente su partida y entonces en ese momento había que dejar todo, ¿no? Para ir ahí. Y entonces era una suerte de montaña rusa constante que siempre que lo menciono nunca puedo dejar de lado pensar en estos textos de las feministas chicanas, por ejemplo, sobre todo Gloria Anzaldúa, ¿no? Cuando ella habla y habla sobre el cuarto propio, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, es que además yo tenía que lidiar con la culpa de seguir estudiando. Ve nada más, tenía que lidiar con la culpa de seguir estudiando porque era algo propio en lugar de sacrificarlo y dedicarme completamente al cuidado. Y claro, lo único que me sostenía era atender los estudios porque era algo que yo quería terminar, porque sabía que tenía que seguir. Y ahí siempre tenía presente esta figura de Gloria Anzaldúa que decía, pues a veces uno escribe en el baño, en la fila de las tortillas, ¿sabes? Entonces yo ahí pensaba, a veces una cuida, ¿no? A veces a la distancia, a veces trabajando, o a veces uno estudia cuidando, trabajando. O sea, es decir, todo se hace más complejo, muy difícil a veces de elaborar, y por eso, y con esto te cedo la palabra, Ferka, por eso para mí es sumamente importante y desde ahí he encontrado una suerte de salida a la cuestión de la metáfora, ¿no? Porque es una manera en la que uno va pudiendo aterrizar, ¿no? La cuestión. Entonces, regresando un poco al tema del lenguaje, ¿no? Era eso a lo que a veces nos enfrentábamos, ¿no? O sea, es un lenguaje médico, ¿no? Totalmente ajeno a nosotros. Y nosotros, por más que intentábamos preguntar en términos más cotidianos, metafóricos, qué sé yo, había una ruptura total ahí de la cuestión humana, ¿no? Que me sorprende hasta hoy en día. Insisto, no todos los médicos, a lo mejor no todas las clínicas, vemos, pero en su mayoría hay una dinámica completamente ajena y deshumanizada para el cuidado, sobre todo en temas de enfermedades. Pero bueno, dime. Sí, bueno, creo que dijiste un montón de cosas bien importantes y relevantes, Roy, y vemos que ya casi es el final. Entonces, pues nada más, me gustaría seguir como enfatizando en esta cuestión que pues es la que yo decidí como pensar para este programa, que es esta experiencia que te decía, y quería comentar un poco acerca de lo que tú decías sobre los cuidados guión control, ¿no? Pues sí, justamente yo creo que lo que hay en esta pues suerte de pues dependencia, que idealmente tendría que ser interdependencia para poder sostener la vida, y en ese sentido los cuidados son parte relevante. Siempre hay atravesadas relaciones de poder, ¿no? Pero ¿qué significa esto de relaciones de poder? Porque a veces como que no tenemos como en cuenta, pues, qué significa, ¿no? Tal cual eso.
El poder es simplemente esta capacidad de poder convencer a una otredad de hacer algo que originalmente no estaba pues en sí misma pues hacer, ¿no? Y ese poder puede resultar de muchísimas y muy variadas maneras, ¿no? O sea, puede ser un poder de convencimiento o incluso una coerción total, ¿no? Entonces hay muchas maneras de pensar el poder. Creo que cuando nos referimos o queremos criticar a ciertas formas de poder, queremos justamente pues rebelarnos en contra de ellas porque quizá fomentan la dominación, la explotación, pero el poder nunca se acaba porque necesitamos el poder y las relaciones de poder para poder sobrevivir, si esto es una cuestión colectiva. Es decir, no es lo mismo convencer e intentar hacer que alguien se coma, ¿no? Algo porque tiene que comer, a obligarle a hacer otro tipo de cosas que están fuera de una cuestión o de... incluso en la misma comida, no es lo mismo intentar decir, bueno, esta comida, quizá, bueno, por ejemplo, no es solamente discursivo, ¿no? No es lo mismo para que tú comas verduras, pues no sé, te la pongo en un platillo así como muy sabroso con especias, a que te diga, cómetelas y ya, o a cuando incluso, pues estos mecanismos incluso punitivos, ¿no? Decías la mamá cuidando a la criatura, de no te levantas hasta que te acabes esto, ¿no? O sea, hay muchos mecanismos, hay unos mucho más violentos o agresivos que otros, y creo que es importante recordar esto porque justo, pues claro que en todo cuidado hay control, pero no necesariamente eso es malo o eso es algo que de lo que tengamos como que criticar. Yo creo que más bien hay diferentes también formas de control que son coercitivas, que son violentas, que son explotadoras y que ya no nos va a dar tiempo de analizarlas porque justo tienen que ver con, creo que un gran tema que nos va a faltar mencionar y desarrollar, que es el tema del capitalismo y cómo está relacionado con pues el sexismo, el racismo, en el tema en particular de los cuidados. Pero sí quería justamente hablar de eso porque parecería que sí, y es muy cierto, hay muchos discursos que disfrazan a partir de estos mecanismos coercitivos y explotadores que disfrazan pues un cierto sacrificio, una cierta práctica de dar tu tiempo, dar tu energía por amor, pues de justamente un ejercicio mucho más voluntario acerca de este sacrificio y de este amor, ¿no? No es lo mismo, creo que el amor romántico que una experiencia de amor genuina y auténtica. Y creo que la diferencia puede verse en términos, por ejemplo, psicoanalíticos, pues no es lo mismo justamente actuar con una especie de, hasta cierto punto, narcisismo. Estaba hablando un poco en ese sentido, tenía mucho en mente eso cuando decía, bueno, es que a veces casi te fusionas con la otredad que estás cuidando porque ya no consideras que esa persona, que tu vida sea significativa sin esa persona. Hay una especie de cuidado de la otredad, pues con una cierta voluntad que tiene detrás el cuidado de sí, el cuidado propio, ¿no? Y no es lo mismo justamente otros modelos mucho más coercitivos que tengan una cuestión como mucho más moral, castigadora, como dices, la culpa más super yoica de, bueno, pues es que yo cuido no por esta cuestión, sino porque necesito ser como ese ejemplo de ciudadano que merece respeto, que merece justamente incluso amor recíproco de vuelta, y por eso lo hago. Porque creo que esa es como un poco la trampa discursiva de estos mecanismos de explotación que, insisto, históricamente hay que rastrear a el colonialismo, el racismo, la misoginia dentro del capitalismo. Pero lo que tiene de fondo esta idea y esta lógica, y por lo cual es tan importante, es que justamente lo que hacen es enseñar a muchas de las personas cuidadoras a decir, es que no merezco amor propio a menos que cuide de otra persona.
Y ese es un gran problema, porque entonces ya puedes decir que estás cuidando por amor, pero no estás cuidando por amor. Estás cuidando porque si no cuidas eres culpable y no mereces. Y ese creo que es un gran mecanismo del capitalismo para explotar a las personas cuidadoras. Pienso, por ejemplo, y yo creo que con esto también cerramos un poco con esta recomendación de esta gran película que a mí me gusta mucho, no sé si la viste, la de El Padre, ¿no? Con ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del actor. Gran actor. Stephen Hawkins. No, ese es otro. Ese bueno, es como otro. sea, luego confirmamos el título. Pero ya sé cuál habla. Olivia y... con Olivia Colman, ¿no? Uh-huh. Y justamente vi pues, la del hijo, que no es la misma, pero es decir, no, pero la del padre okay. es otra cosa, ¿no? Pero porque justamente, o sea, la cuestión aquí es, la hija tiene que cuidar al padre, la hija ya es una persona pues ya casi adulta mayor, pero el padre es todavía mucho más mayor y ella nunca ha vivido su vida y nunca ha podido vivir su vida y desea vivir su vida, pero no puede porque el padre tiene una enfermedad que incluso ya llega a ser incapacitante. Y hay una línea muy, muy borrosa en la propia experiencia que denota esta Olivia Colman, esta hija de ese padre, porque no se sabe si realmente lo ama o si más bien sí se sentiría que no merecería amor de otra persona si es que deja a su padre y ni siquiera es desahuciado simplemente es en un pues en un centro de cuidado de personas mayores, ¿no? O sea, entonces hay detrás toda esta idea. Pero lo que quería decir, y creo que mi última intervención por lo visto de esta cuestión, es justo que sí hay que tener cuidado con decir, bueno, hay toda una serie de mecanismos que hacen que las relaciones de poder dentro de los cuidados puedan ser opresivas y explotadoras, pero no lo son siempre y no lo son todos. Creo que a veces también tenemos que encontrar otras narrativas para poder no ser tan deterministas con esta cuestión de las opresiones, porque creo que también hay una experiencia muy genuina de los cuidados que es muy importante y que también es una narrativa muy contracapitalista, porque pues el capitalismo al final lo que quiere es la producción. Y no le importa la vida y es una forma muy particularmente perversa de cuidado, porque si hay un cierto cuidado en el capitalismo, es un cuidado de mercancías, es un cuidado de tu objetualidad en tanto tu vida, tu cuerpo, pero porque de ahí se produce algo. En el momento en el que no se produce algo, se deja de sostener esa vida. Entonces creo que es importante pensar que el cuidado de la vida también puede hacerse por un amor no explotador, un amor no patriarcal, un amor no colonial, porque también es una narrativa de apostarle por una vida y por un modo de amar la vida propia y la de otredades en general, que no es por una cuestión de estar protegiendo mercancías, que es un poco lo que decías del lenguaje médico. O sea, el lenguaje médico, porque es un lenguaje tan técnico, porque no están tratando con seres queridos en esa situación. Claro. Están tratando con números, objetos, sí, cuerpos. Claro. Y eso es lo que tenemos que estar pensando, ¿no? Como ese lenguaje que desdibuja la metáfora, claro, porque ahí no hay un cuidado de esta vida por amor, ¿no? Sino simplemente es un cuidado de un recurso. O sea, al final el médico cuida a tu familiar porque si se muere lo demandas y pierde licencia, o sea, pero bueno, entonces yo creo que eso hay que apuntarlo y creo que sí hay que seguir repensando este tema porque nos faltó, creo yo, ahondar en esa parte del capitalismo. Sí, yo creo que el próximo programa de una vez lo iremos adelantando y abordaremos más la cuestión de los cuidados. Creo que hoy
estuvo bien podernos enfocar más en la cuestión de la enfermedad. Me parece que un poco por ahí cayó fue un poco cayendo ahí el tema. Y yo creo que la próxima emisión podríamos hablar más sobre un aspecto un poco más amplio, sobre solo los cuidados, no nada más en la enfermedad, ¿no? Y en ese sentido dejaría un par de preguntas que también teníamos por acá apuntadas y que en realidad esas preguntas fueron en conversación con Emal. Y las voy a dejar así para repensarlas después, pero ¿qué deudas tiene el Estado con las personas cuidadoras? ¿No? O sea, es decir, hay una deuda por parte del Estado, ¿no? Por las personas cuidadoras. ¿Cómo se mide el valor del cuidado? Tiempo, energía. O sea, podemos ponerle un valor al tema de los cuidados. Me parece que ahí hay un tema, además, o sea, una línea por elaborar que da un montón de cosas también a platicar. Y por último, ¿qué significa que consideremos que el trabajo de cuidados sea no remunerado, ¿no? O sea, esto que hemos un poquito intentado elaborar un tanto más, pero que en esta pregunta se hace ver más, que es la cuestión de, damos por un hecho de repente que es un trabajo que a lo mejor se entrega por amor, que, qué sé yo, te tocó estar ahí cuidando y no supiste cómo moverte, en fin, o que cuesta ponerle precio, ¿no? O un valor a ello, ¿no? En fin, hay un montón de elementos que podemos considerar. Yo les volvería a hacer la recomendación de este texto de Anne Boyer, Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista. Me parece que resume muy bien, por así decirlo, pero además es una suerte de ensayo muy conmovedor y no cae justo en ese espacio de romantizar la enfermedad, sino cumple como con un balance entre hasta un poco el humor irónico, sarcástico, ¿no? Eso que hace que hagas clic con esa experiencia. Y pues nada, les invitaría a poder seguir escuchándonos cada segundo y cuarto martes del mes en este nuevo horario un tanto más reducido, pero creo que sirve el ejercicio para decir lo importante, ¿no? Como en una suerte de sesión terapéutica o de análisis, ¿no? Uno va a un determinado momento y no se extiende más porque si no ya empieza como a perderse tensión en la conversación. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que en este pequeño ajuste de horario de solo una hora podemos a lo mejor elaborar y decir lo que consideramos más importante, y en ese sentido también solo son líneas que lanzamos y que es cuestión también de quien nos escucha y de quien está acompañando este proyecto, pues para que se haga sus propias preguntas y nos acompañe en ese sentido, ¿no? Igual, recordar la recomendación de Ferka, el padre. De Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, el actor. Y los esperamos el próximo, dentro de 15 días, igual de 4 a 5 de la tarde por Joterismos. Y pues nada, agradecerles a quien nos escucha, saludar a Emal desde la distancia y agradecerte, Ferka, por estar aquí. Sí, muchas gracias, Roy. Ya saben, pueden escuchar Joterismos a través de radionopal.com y también estén atentos y atentas y atentes a las regrabaciones, retransmisiones por nuestro canal de YouTube. Y Spotify también. Y Spotify. Síguenos en redes y bueno, hasta la próxima. Saludos.